Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días y bienvenidos a su culto aquí en el Centro Familiar de Adoración, que ahora se ha trasladado a cada uno de nuestros hogares, a cada una de nuestras salas. Desde donde usted nos esté viendo, deseo de todo corazón que el Espíritu Santo le haya llenado a la hora de las alabanzas, que le haya fortalecido. Muchísimas gracias. Es impresionante también el apoyo de cada uno de ustedes a este ministerio para poder seguir adelante, seguir al aire, seguir funcionando con todos los compromisos que las iglesias tienen. Así que muchísimas gracias de todo corazón y recuerde que tenemos un Dios fiel. Yo estoy aquí para recordarle hoy algo que usted ya sabe, que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso y un Dios fiel y un Dios que no se queda con nada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y ese Dios precioso es de quien vamos a hablar esta mañana. Hoy vamos a tener una prédica un poquito diferente. Yo les agradezco a cada uno de ustedes sus oraciones, sus mensajes, sus palabras de cariño. Estamos dándole gracias a Dios y celebrando que Él ha tenido misericordia y nos ha sanado. Y estamos en oración por cada una de sus familias. Sabemos que la situación actual es difícil, es complicada, pero nada es difícil, nada es imposible para el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Vamos entonces a tener un mensaje con una pequeña enseñanza bíblica y también una especie de testimonio de cómo el Señor nos ha sostenido en todo el mes de junio que duró esta dura prueba para la familia Carrá. Y que sirva esto, hermano, para fortalecer nuestra fe, porque sabemos que muchas familias están en oprobio, en aflicción también con esta situación del coronavirus, con las situaciones relacionadas a esta pandemia, como lo económico, la depresión, la separación de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Situación muy difícil, ciertamente sin precedentes en nuestras generaciones. Pero el Señor es poderoso y su palabra es oportuna. Acompáñame en una oración y luego vamos a decir el texto de este día. De antemano les pido disculpas. A veces todavía nos cansamos un poquito y todo, pero le hemos pedido fuerzas al Señor y vamos a tratar de llevar adelante la palabra con la ayuda de Él. Ayúdeme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por los hermanos de Cefal y los que nos visitan también ahora viéndonos, aunque tal vez no se congregaban o pertenecen a otra congregación. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Queremos agradecer tu gran salvación, Señor, que has tenido misericordia para con cada uno de nosotros, habiéndonos escogido sin ver algo en nosotros que te convenciera, sino más bien por tu puro amor, tu gracia y tu misericordia. Escogiste a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo olvidado, al pequeño, al humilde. A ese escoges tú, Señor, y así has hecho con cada uno de nosotros. Yo te pido que te glorifiques en este mensaje y que nos recuerdes que Jesús es nuestra única esperanza y podemos confiar en Él y en sus promesas. En el nombre de Jesús, háblanos y tócanos. Amén. Así se llama el mensaje de esta mañana. La reflexión breve se llama Jesús, nuestra única esperanza. A ver, ¿la puede decir conmigo? ¿Cuál es el título del mensaje de esta mañana? Jesús, nuestra única esperanza. Y es así, hermanos. En la persona de Cristo, usted y yo encontramos nuestra única esperanza, pero así como en una oscuridad intensa, la lucecita que se encienda, la lamparita que se encienda, el fósforo, va a brillar con más intensidad. Usted enciende un fósforo, por ejemplo, durante el día y es poco lo que usted va a notar. Pero si usted lo enciende en una habitación llena de tinieblas, en una habitación oscura, usted ahí sí va a poder notar la luz. Así de la misma manera, Cristo brilla con más fuerza hoy en día en medio de esta situación de tinieblas, en medio de esta situación difícil. Ciertamente no tengo ni que detallárselo, usted lo ve todos los días en las noticias, en las redes sociales, una situación que ya lleva meses, una prueba sumamente difícil para toda la humanidad. Veíamos de lejos en varios países situaciones alarmantes, enfermos, de contagios, de muertos, que hoy ya se cuentan los contagios por millones y los muertos por cientos de miles.
una situación sin precedentes. Muchos de nosotros desearíamos despertar y ver que se trata de una pesadilla, de un mal sueño, porque son situaciones que jamás pensamos vivir. Imagínese usted, más de 15, 16 domingos de no podernos congregar, y usted se mete a las redes sociales y esto es a nivel mundial, las iglesias cerradas, y bueno, mire, hay algunos que especulan que es una teoría de conspiración, ¿verdad?, para dañar al cristianismo, pero lo cierto es que tiene un poco de sentido, ¿verdad?, que ante un virus tan contagioso, cualquier aglomeración es riesgo de contagio. Ahora, no podemos pasar así para siempre, va a llegar el momento de regresar. El Señor va a dar la salida y Él va a vencer esta pandemia. Usted que había dicho esta semana, no sé cómo vamos a hacer, no hay esperanza. Recuerde, Jesús es nuestra única esperanza y solo le puedo decir, algo va a hacer el Señor que ni usted ni yo todavía alcanzamos a imaginar, que ni usted ni yo alcanzamos a ver. No pongas tu esperanza en los científicos, no pongas tu esperanza en la vacuna, ni siquiera pongas tu esperanza en el doctor, son instrumentos de Dios. Pero ponga su esperanza en Jesús y tenga fe, iglesia, algo va a hacer el Señor y esta situación va a volver, no digo a la normalidad, mejor que antes. Esta situación va a volver mejor que antes, porque lo digo y lo sostengo desde el principio de esta pandemia. Esta emergencia mundial ha venido para traer un avivamiento a la iglesia de Cristo. El gran propósito de esta pandemia es que crezca la iglesia de Cristo, que crezcamos espiritualmente los creyentes, pero que crezca numéricamente la iglesia. Quizás el enemigo estaba contento que había logrado cerrar las iglesias, pero hoy hay una iglesia en cada casa, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. En tu casa está la iglesia de Cristo, en mi casa, en nuestros hogares. Y de ahí la importancia que pongamos nuestra esperanza en Jesús. Y que sepa, hermano, que algo va a hacer el Señor. Él se va a glorificar. Todo esto lo ha permitido el Señor con un propósito. Vamos a ver el pasaje de hoy, que está en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Ahí va a aparecer en pantalla, pero si puede, por favor, tome el tiempo de buscarlo. Segundo de Samuel 24, y vamos a leer del 11 en adelante. Vamos a leer por lo menos hasta el 16. Del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan? Mire la primera opción, 7 años de hambre en tu tierra. Segunda opción, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la tercera opción, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. El profeta Gad, dándole esas 3 opciones a David de parte de Dios. Una prueba terrible, una tribulación terrible que el Señor iba a permitir sobre el pueblo de Dios. Ya vamos a ver por qué. Entonces David dijo a Gad, versículo 14, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Como dice la Biblia, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Oiga bien eso. Envió la peste desde la mañana hasta el tiempo. Hay un tiempo señalado para la peste. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres en 3 días. Estamos hablando de 20,000 muertos diarios, un poco más, 23,000 muertos diarios. Un versículo más. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Qué rara esa palabra, ¿verdad?
Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí dice, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Qué tremenda situación en la que había caído el pueblo de Israel. Dios les manda una plaga. Dios permite una epidemia, por decirlo así, porque solo afectó prácticamente a Israel desde Dan hasta Beerseba. Y hubo terrible mortandad contra el pueblo. Hermanos, el primer punto de esta reflexión es que Dios a veces permite tragedias, pero Él tiene misericordia de su pueblo. Dios permite tragedias, pero Él tiene misericordia de su pueblo. Hay un versículo en la Biblia que dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Yo quisiera que usted pudiera aplicar eso a la situación actual que vive El Salvador, que vive su familia, que vive el mundo entero. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice la Biblia, nuevas son cada mañana. Este día estás de pie y tienes vida. Tal vez tienes problemas, tal vez tienes aflicciones, tal vez hay situaciones en tu familia que te preocupan, contagiados en tu familia o tú mismo, o tal vez no te has contagiado pero tienes temor. Pero quiero que sepas que la misericordia de Dios es nueva cada mañana sobre tu vida. Dios permite tragedias y esas tragedias muchas veces van a golpear, incluyendo al pueblo de Dios. Pero quiere el Señor que recuerdes que Él tiene misericordia. Quiero que mire, por favor, algunas frases que muestran la misericordia de Dios. Por ejemplo, mire el versículo 14. En grande angustia estoy, dice David, porque le dan 3 opciones difíciles. Yo no sé qué hubiera escogido usted, pero 7 años de hambre, está larguísimo eso, ¿verdad? 7 años de prueba. Mientras que las otras pruebas eran más cortas en duración. 3 meses delante de tus enemigos. La primera muy larga, la segunda era más corta, pero era caer en manos de hombres. Y David, curiosamente, no quiso esa prueba, porque él era un gran guerrero. Y él, hermano, pudo haber dicho, le vamos a hacer frente al pueblo que sea, pero ya el Señor le anunciaba que eran 3 meses donde iba a perder, iba a ser derrotado y lo iban a perseguir sus enemigos. Él iba a ir huyendo, lo iban a emboscar. Entonces ya estaba anunciado que era un juicio de Dios por una situación que se había dado. Así que dice, caer en manos de hombres, yo prefiero la tercera. ¿Por qué? Porque caemos en manos de Dios. Dios está directamente en control. Y dice, o que haya peste en tu tierra, es la tercera opción. Y David dice, caigamos ahora en manos de Jehová. O sea, escogió la tercera opción. Porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. La misericordia de Dios se renueva cada día sobre su pueblo. Otro versículo que muestra la misericordia de Dios, versículo 16. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, ahí está la iglesia. Y se lo digo con propiedad, Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad santa, ahora en el nuevo pacto, la Jerusalén celestial es la iglesia de Cristo. Y el Señor mira a su iglesia con ojos de amor, a pesar de nuestro pecado, porque David moraba en Jerusalén. David era el más grande representante de Jerusalén. Ahí tenía su morada, el templo. Pero quiero decirle que a pesar de esta situación, hermano, de juicio que venía sobre Israel entero, cuando el Señor vio a Jerusalén, fue movido a misericordia. Quiero decirte que cuando el Señor mira a su iglesia sufriendo los juicios que vienen de parte de Él sobre el mundo, el Señor te mira con ojos de amor y misericordia. Esta mañana el Señor te quiere recordar eso. Yo, te dice el Señor, he visto tu casa con ojos de misericordia y con ojos de amor. Y yo he ordenado que la misericordia de Dios esté sobre tu hogar. ¿Cuántos reciben esa palabra? Jehová se arrepintió cuando extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Es lo que nos tocaba. La paga del pecado es muerte. Pero Jehová se arrepintió. ¿Por qué la Biblia usa esa palabra?
es un antropomorfismo, es decir, es una figura que nos habla en lenguaje humano o toma forma humana para que nosotros entendamos. En realidad Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es que cambia de parecer, sino que el curso de acción que él llevaba, hay un viraje brusco porque al Señor le pesó. Eso quiere decir aquí se arrepintió. Al traducirlo en el original, le pesó en su corazón. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que al Señor le duele más que a nadie. Yo leo comentarios de personas que dicen, me duele lo que le está pasando a mi pueblo, me duele lo que le está pasando a los médicos, a las enfermeras, a los que están en primera línea, a los mismos ministros, a los diputados, a la gente que se enferma y que ha fallecido. Pero quiero que sepa que al que más le duele esta situación es al Señor. Él tiene un corazón compasivo y misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y dice grande en misericordia. David conocía al Señor, sí es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que quiero que sepas, hermano, que esta situación no se le ha salido de control al Señor, que esta pandemia está en manos de Dios. Es decir, Él no es autor de maldad, ni de enfermedad, ni de pecado, ni de tentación. Él ha permitido que esta pandemia golpee al mundo. Claro, los responsables seremos los hombres, o la naturaleza caída, ¿verdad? Los virus y todo eso es parte de la enfermedad que entró al mundo por el pecado. Pero quiero decirle que Dios es soberano. Estamos en las manos misericordiosas de Dios. Por eso usted puede esperar ver el favor y la misericordia de Dios en medio de la prueba. No se desespere. Algo va a hacer el Señor que nos va a sorprender y va a cambiar la situación. Tal vez digamos, de aquí a que salga la vacuna, de aquí a que podamos volver a la normalidad. Pero algo va a hacer el Señor. Oiga bien, el Señor nos va a sorprender, iglesia, porque su misericordia es nueva cada mañana y está sobre su pueblo. Si usted es pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, usted puede esperar ver la misericordia de Dios sobre su vida. A mí me encanta el Salmo 103 porque habla de las misericordias de Dios. El Salmo por excelencia, entre otros, que hablan de la misericordia de Dios. Y mire cómo dice, bendice alma mía a Jehová, Salmo 103:1, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Está hablando de adorar y agradecer de rodillas, postrados. Eso es bendice aquí, palabra barak. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hagamos una pausa aquí. Las iniquidades del hombre son la causa de los juicios de Dios sobre la humanidad. Es el pecado. La Biblia dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, ahí están las enfermedades, ahí están los virus, las bacterias, el envejecimiento. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, cuando nos den ganas de preguntarnos por qué está pasando esto, por qué a mí, realmente con lo mucho que le fallamos al Señor, yo le voy a ser bien sincero y le voy a abrir mi corazón. Hay suficiente pecado en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras. Hay suficiente pecado como para que toda mi familia fuera fulminada. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Sabe el pecado que había cometido Israel por el cual vino esa gran plaga? Aquí dice que es el que perdona tus iniquidades. Esa es nuestra esperanza, que Jesús perdona nuestras iniquidades. Era un gran pecado de orgullo. No lo vamos a leer para no alargar demasiado el mensaje, pero si usted lee los primeros versículos del capítulo 24 de Samuel que estamos leyendo, se va a dar cuenta que David en su soberbia quería hacer un recuento, un censo de la grandeza de su pueblo, de la grandeza de su poderío militar, y mandó a las principales ciudades a Joab. Todavía sus generales lo trataron de hacer entrar en razón y decir, mira, Jehová te puede añadir más todavía a Israel, si ya sabemos que Israel es grande, pero no se gloríe tu corazón, dale la gloria a Dios.
No hagas ese censo. Ese censo equivalía a que él pudiera ver lo grande que él había logrado. Era como la locura de soberbia de Nabucodonosor, o como el pecado del diablo, que se llenaron de soberbia y esa fue su destrucción. Y Nabucodonosor, al llenarse de soberbia y al decir mi mano ha logrado todo esto, el Señor lo humilló y terminó medio loco, convertido casi como en una bestia de campo por muchos meses, hasta que el Señor lo devolvió la cordura y la humildad. Pero quiero decirle, hermano, que el pecado de soberbia y de orgullo de David y del pueblo, de lo grande que ellos eran, los hicieron censar al pueblo, pero con una mentalidad orgullosa, soberbia, autosuficiente, sin darle la gloria a Dios. La esencia del pecado, no darle la gloria a Dios ni obedecer su voluntad, rebelarse contra sus mandamientos. Y entonces David fue duramente castigado. Eso sí, si vemos los detalles, hubo arrepentimiento, ¿verdad? No quiero que se mueva del Salmo 103, por eso no volvemos a Samuel todavía. Pero si usted ve los detalles, y le pido que lo lea en casa, después de cometer el pecado, David se arrepintió y le pesó en su corazón. Esa es seña de que sos creyente. Cuando el Señor pone arrepentimiento después de haberla regado, es la gracia de Dios que te está redarguyendo. Pero somos merecedores realmente del juicio divino, del castigo divino. Y Dios permite tragedias, pero Él tiene misericordia. Ese es el primer punto del mensaje. Tenemos un Dios misericordioso. Allá a principios del mes de junio nos diagnostican con el coronavirus. Me diagnostican primero a mí. Bueno, permítame leer el Salmo 103 y después le cuento. Decíamos, el que perdona tus iniquidades, ahí perdonó la iniquidad del pueblo. El que sana tus dolencias, ¿cuántos quieren que el Señor los sane? A ustedes y a su familia. El que rescata del hoyo tu vida, de la muerte física y de la muerte espiritual. El que te corona de favores y misericordias y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Habría mucho para comentar aquí, pero no nos vamos a alargar. Yo quiero más que todo que usted pueda ver el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Este es David el que está hablando de este salmo. Él sabía. Lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre. Quiere decir, su castigo no va a ser permanente sobre sus hijos. Va a haber una disciplina. Ni para siempre guardará el enojo. Le pasa rápido. Tenemos un Dios que permite pruebas, pero le pasa rápido. Así de grande es su misericordia. ¿Cuántos imperfectos se alegran de tener un Dios que le pasa rápido? No ha hecho, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nuestra maldad merecía cosas peores. Pero como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Le decía que a principios de junio nos diagnosticaron. Todo empezó, hermanos, no sabemos realmente cómo nos contagiamos. Hoy están diciendo que hasta en el aire anda el virus y uno lo puede respirar, y por eso la gente que se ha quedado en casa se enferma. Yo he oído toda clase de versiones, que hasta en el agua con la que usted se baña puede venir el virus. Pero bueno, ya, ahí ni modo que no nos bañemos, ¿verdad? Así que es de confiar en el Señor. Y le decía que de repente empecé con fiebre, pero al siguiente día se quitaba, pero al siguiente día volvía. Y unas molestias, un poquito de falta de aire, la presión arterial descontroladita, y empieza uno con el temor. Y bueno, voy a examinarme y aparece positivo, COVID. Entonces me aíslo yo. Y a los días uno de mis hijos con fiebre también, Elías, el mayor. Y le vamos a hacer el examen a Elías. Y también con fiebre. Estamos en diferentes situaciones por las que no había espacio como para ingresarnos, y además el médico del seguro dijo, mire, hasta peligroso es ingresarse. Si está estable, mejor quédese por la carga viral que hay aquí en el seguro, en el hospital. Así que el médico del seguro, doctor Chávez, muy amable, muy servicial, muy paciente, atendiendo un montón de pacientes a distancia y otros ahí en persona. Dios lo usó como instrumento y nos empezó a dirigir los medicamentos, pero realmente no hay medicamento certero contra el COVID-19. Es de ir a la casa y esperar o
o en ocasiones hasta usar oxígeno y todo. Entonces nos aislamos en un lado de la casa, Elías y yo. Pero mire, por la gracia de Dios, lo que más me afligía, uno pues por supuesto no se aflige por uno, pero créamelo, usted que es papá o mamá, me dará la razón, más me afligía por mis hijos, por Elías, que estuviera bien. Las pulsaciones le salían bien elevadas, Elías, ¿verdad? El corazoncito. Y bueno, ahí midiendo el oxígeno con un oxímetro que se traba en el dedo, ¿verdad? Y ahí, gracias a Dios, no bajaba el oxígeno, pero afligido, hermano. No sabe lo horrible que es, eso me imagino que sí sabe, sentirse enfermo y además estar viendo las noticias. Fulano está bien mal y el otro falleció. Y no, hermano, es una prueba más que de salud, es una prueba de fe. Y lo que más me atormentaba, mi otro hijo Jorgito, mi esposa Yani. Pero va a creer usted, hermano, que en medio de la prueba vemos la misericordia de Dios. Revisábamos la temperatura de Jorgito, normal. Pasaban los días, revisábamos la temperatura de Yanin, normal. No habían síntomas. Antes de que nos diagnosticaran, convivíamos los cuatro como que nada. Era, yo le puedo decir, humanamente imposible que no se contagiaran. Si vivíamos, comíamos juntos, veíamos tele juntos, íbamos en el vehículo juntos, el par de veces que pudimos medio salir a hacer un mandadito y solo uno se bajaba. Pero decirle, hermano, sinceramente, no entiendo humanamente cómo no se contagió Jorgito, ni se contagió Yanin. Por lo menos hasta la fecha, y ya pasó más de un mes, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la explicación? La misericordia de Dios en medio de la prueba. La gracia de Dios no es ausencia de pruebas, es ver su favor y su mano en medio de la prueba. Él ha guardado, Él ha limitado al diablo, Él ha restringido al virus. Tenga por seguro que la misericordia de Dios está sobre su vida, sobre su casa. ¿Qué le quiero decir con esto? Le estoy testificando que tenemos un Dios fiel y misericordioso y bueno, que sostiene a sus hijos y tiene misericordia de su iglesia. Confíe en el Señor, agradézcale al Señor por su misericordia, aférrese a Él, y si hubiere cometido pecado, aproveche de ponerse a cuentas. Aproveche de chillarle al Señor y de clamarle, decirle, sí, es cierto, así como hizo David. Ahora sí, volvamos al 2 Samuel 24. Dice el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Quiero decirle que si usted confiesa su pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Póngase a cuentas con Él. Confíe en la misericordia del Señor. Aférrese a la misericordia de Dios. El Señor nos va a sostener. ¿Y qué hay de aquellos que han muerto, pastor? ¿A dónde está la misericordia de Dios con aquellos que han fallecido? Le aseguro, en primer lugar, le aseguro que esas familias han visto el favor y la misericordia de Dios, sosteniéndolos, guardando al resto de la familia, dándoles consuelo. ¿Y quién es el único que nos va a consolar? Si al final de cuentas, tarde o temprano, todos vamos a fallecer. Tarde o temprano es el camino de todos los hombres. Pero el único que consuela al ser humano es el Espíritu Santo, enviado por Cristo y por el Padre. Así que le aseguro que vieron la misericordia de Dios. Además, aquellos que fallecen, tenemos que tomar en cuenta la vida eterna. El Señor los sanó, pues. ¿O no los sanó? Si dice la Biblia que allá no hay enfermedad, allá no hay más muerte, allá no hay más dolor. Aquellos que mueren en Cristo, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Simplemente se nos adelantaron. Es como que estuvieran dormidos, aunque ellos están conscientes y en la presencia de Dios, ¿verdad? En el paraíso, así le llama Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo a aquel hombre. Están mejor que nosotros. Si usted ha perdido un ser querido, o tiene temor, o llegara a suceder esa situación, recuerde la promesa y la esperanza gloriosa que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos y ellos ya están mejor que nosotros. ¿O no es cierto que los que nos quedamos aquí, tal vez nos sanamos de COVID, pero ahí estamos todos achacosos? A mí me ha estado dando guerra mi presión arterial, que de repente muy alta, que de repente muy baja, que de repente se siente como que tuviera otro
fiebrecita, uno que del cuerpo no queda normal, una medio caminadita. La vez pasada me pusieron a meter las garrafas de agua de cristal a la casa con la lengua de fuera por cargar las garrafas de agua de cristal. Y yo que siempre he sido atlético, pero la verdad las garrafas siempre me han costado, ¿verdad? Antes por el disco herniado, ahora por el coronavirus. Total que me dice mi esposa, vos excusa querés para no meter la garrafa, ¿verdad? Pero ya mi hijo Elías me ayuda. Así que decirle que aquí estamos todos achacosos. Aquí estamos con deuda, ya las cuotas de los bancos ya se empiezan a pagar otra vez. Y muchas personas sin su sueldo, o su sueldo a la mitad, su contrato suspendido, no saben cómo van a hacer. El que fallece, no digamos que con él no hubo misericordia, si el Señor le ha hecho un gran favor al entrarlo en su gozo y en su presencia, y al darnos esperanza que le volveremos a ver. Y además, sabemos de que lo sanó, el Señor lo sanó allá en su presencia. Número 2, Cristo es nuestra única esperanza ante esta situación. Cristo. Yo no sé cómo hacen los que no son cristianos. Ponen la esperanza quizás en la ciencia, en la medicina, pero la misma Organización de la Salud o qué sé yo, diferentes instituciones científicas están aprendiendo a conocer este virus. Están buscando y de repente yo he visto varios retrocesos en las opiniones. No, que no se transmite de persona a persona, no, que después sí. No, que no se preocupen que esto no vuela, no anda en el aire, no, que después sí. No, que la cloroquina, no, que después sí. Bueno, es comprensible, estamos apenas comprendiendo una enfermedad. Dicen que lo que yo he podido estudiar y aprender del virus es que es un virus más relacionado con el oxígeno en la sangre. No es tanto que ataque directamente los pulmones, sino el oxígeno en sangre. Es una enfermedad de la sangre. Y al producir una hipoxia, yo no soy médico ni científico, no me crea a mí, pero es lo que hemos averiguado. Uno se pone a leer peor cuando está padeciéndolo, ¿verdad? Y al reducir los niveles de oxígeno, entonces el organismo se empieza a complicar, se empieza a inflamar, se empieza a intoxicar a sí mismo, y ahí es donde vienen las neumonías y otras afectaciones más a diferentes órganos. Una enfermedad tremenda. Pero hermano, Cristo es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sanador todopoderoso y es nuestro Salvador. ¿Sabían ustedes que se ve Cristo tipificado aquí en la historia de Samuel? ¿Cómo se ve Cristo? Mire por favor el versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Imagínese usted un gran ángel con la espada desenvainada, ¿verdad? Y David dijo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y el profeta Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y David subió conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Mire pues qué importante. David es un tipo de Cristo, es decir, representa a Jesús. De hecho, a Jesús se le conoce como el Hijo de David, o como el Señor de David, como el David más grande, ¿verdad? Jesucristo. ¿Sabe lo que hizo Cristo, hermano? Al venir a este mundo, siendo inocente. Porque aquí es cierto que David había pecado, pero el pueblo también había pecado en gran manera. Muchas veces y de muchas maneras. Y vinieron otros juicios después sobre el pueblo de Dios. Porque se necesitaba que viniera un cordero perfecto a pagar. Pero aquí se habla de un altar que se tiene que construir, ¿verdad? Eso nos indica que la respuesta que David estaba buscando era un sacrificio. Le dice, ve y construite un altar, ¿verdad? Pero David, ¿qué está haciendo? Se está echando sobre él las culpas. ¿Sabe, hermano, qué es lo que hizo Cristo al venir a este mundo? Siendo Dios eterno, trascendente, santo, entró en su creación, se humilló a sí mismo y siendo inocente se echó las culpas. Él le dijo al Padre, así como David le dijo a Dios, Jesús le dijo al Padre, yo me hago culpable, yo me hago cargo de los pecados de todos estos, échame la culpa a mí y venga tu ira sobre mí. Es tremendo, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. En la cruz, la mano airada de Dios se volvió contra Cristo, la ira que te tocaba a ti por tus pecados.
la ira que me tocaba a mí, el juicio que venía sobre toda la humanidad, ya no está sobre la iglesia, porque Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Por eso la esperanza es Cristo. Por eso Él llevó nuestras enfermedades. Por eso tenemos esperanza de que nos oiga el clamor y las oraciones. David oró. En esta ocasión, en el versículo 10, oró diciendo: he pecado, Señor, te ruego. Luego en el versículo, ¿dónde está? En el 17. Yo pequé, yo hice la maldad, te ruego. Mira el Señor, David rogándole, ¿verdad? En la base del sacrificio le podemos rogar al Señor: detenga esta pandemia, porque Cristo ya llevó los pecados de su iglesia, no castigue a la iglesia. Cristo es nuestra propiciación. Vemos más oración también en el versículo 25. Edificó ahí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos, y Jehová oyó las súplicas. Entonces, las oraciones tanto de David como del pueblo eran escuchadas en base al sacrificio, y las culpas de todos ellos eran echadas sobre ese cordero. Cristo es nuestro cordero perfecto, que de una vez y para siempre llevó nuestras culpas. Hoy en día no tienes que temer porque has pecado. Si has confiado en Jesucristo, tus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados en la cruz. En el nombre de Jesús puedes recibir salvación y sanidad y vida eterna. Jesús es nuestra esperanza. Y podemos decirle: Señor, ten misericordia por Jesucristo, que llevó nuestras culpas. Ten misericordia. Cambia el rumbo que lleva el Salvador. Señor, milagrosamente que bajen los contagios, que cese la confrontación entre nuestras autoridades, que se tomen decisiones en favor del pueblo. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia celebra la Santa Cena, como lo vamos a hacer hoy al final del culto, estamos recordando a ese Cordero perfecto, a ese altar de la cruz, a ese holocausto donde el Señor se entregó por completo para llevar nuestras culpas. Una de mis peores noches de la enfermedad, con la presión arterial disparada, sin explicación. Algo hace el virus en una hormona que se llama angiotensina. Yo no entiendo bien lo que me dijeron los médicos, pero la presión disparada, una fiebre, un temblor de cuerpo y una cosa terrible. Buscando posición en la cama para poder respirar, porque sentía lo más horrible de esta enfermedad cuando se complica, es que se inflama uno y uno siente que se ahoga, que no puede dormir, que si cierra los ojos deja de respirar. Es una cosa, y a pesar que en mi caso no se complicó tanto porque el oxígeno nunca bajó. En muchos casos las personas se desaturan de oxígeno. Bueno, hermano, clamándole al Señor entre dormido y despierto, encontré una posición boca abajo y tenía abrazada la almohada, así boca abajo, dormido. Y en ese instante le puedo testificar que tuve un sueño. Pablo tuvo visiones y sueños. Pedro tuvo visiones y sueños. Yo no me comparo con ninguno de esos, pero no me diga que hoy en la iglesia ya el Señor no habla. Si dice la Biblia que en los postreros días veremos visiones y veremos sueños, el Señor sigue hablando, principalmente a través de su palabra, pero también se puede revelar a través de visiones o sueños. Y todo hay que discernirlo conforme a la palabra. Y el sueño que me dio el Señor era que en esa terrible noche yo estaba prácticamente, hermano, abrazando los pies de alguien. En realidad yo estaba abrazando la almohada, boca abajo, pero en mi sueño yo estaba abrazando los piecitos de alguien. No los alcanzaba a ver, ni me atrevía a levantar la mirada, pero yo sabía en mi corazón que eran los pies de mi Señor. Y sentí una gran paz, fíjense, y me sentí bien cerca de Él. Y Él nunca me habló directamente, yo le hablé a Él en el sueño. Y le dije: si me vienes a llevar, yo feliz de irme contigo, porque te voy a ver, te voy a conocer y voy a estar contigo. Si me voy a ir contigo, amén. Pero si se pudiera, yo quisiera que me dejaras un tiempito más para estar con mi esposa, para estar con mis hijos, por misericordia con mis papás, para estar con la iglesia. Hay más
por hacer. Hay más por hacer. Solo recuerdo que desperté convencido que el Señor me había concedido lo que le había pedido. Y tuve paz. A partir de ese día sucedieron cosas ahí. El Señor mandó ángeles, personas que recomendaron terapias muy buenas y cosas muy buenas. Pero al final yo sé que fue la mano sanadora de Dios. Yo sé que fue mi Cristo que puso su mano sobre mí esa noche y me dijo, te voy, como le dijeron a Ezequías, te voy a prolongar X cantidad de años. Quiero que sepa, hermano, que así como la pandemia tiene ya una fecha señalada, si usted se fija en el versículo 15, dice que el Señor envió la peste hasta el tiempo señalado. Hay ya una fecha de vencimiento, usted y yo no sabemos. Y decimos, híjole, otros 15 días, híjole, otros 3 meses, híjole, a saber hasta cuándo. Pero el Señor no le toma por sorpresa esto. Ya hay una fecha señalada que esta prueba va a terminar o que Él va a venir por nosotros, porque Cristo viene pronto. Amén. Pero así también hay una fecha señalada para que nosotros nos vayamos con Él. Y si no ha llegado la hora, si ha llegado, pues alégrate, porque vas con el Señor y después te vas a reunir con tu familia. Pero si no ha llegado todavía la hora, puedes confiar en la misericordia y en el poder de Cristo. De ahí lo importante que usted y yo, si Jesús es nuestra esperanza, oremos en el nombre de Jesús. No descuide todas las noches la oración, 9 de la noche con su familia y de manera especial el día jueves a las 9 de la noche dirigida por nuestro queridísimo compañero pastor Stanley. En ocasiones lo hace su servidor también, pero no descuide la oración y ore en el nombre de Jesús. Ore en la base de ese altar que es la cruz de Cristo, que permite que nuestras oraciones sean escuchadas. Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Yo quisiera que me pongan en pantalla el versículo 25, pero en vez de Israel, póngale El Salvador. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en El Salvador. Ahora pongámosle en el mundo. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en el mundo. En el nombre de Jesús, sigamos clamando, porque Jesús es nuestra esperanza. Y si Jesús es nuestra esperanza, no dejemos de hablar de Jesús. No deje de predicar a Cristo. Comparta los videos del pastor Francisco. Y próximamente, si la salud lo permite, vamos a reanudar los videos del pastor Javier. Todos los días un video de edificación y un video evangelístico, ¿verdad? Usted los comparte y así está evangelizando. Pero hoy, en medio de la prueba, en medio de la pandemia, es cuando más necesitamos hablar de Jesús, porque Él es nuestra única esperanza. Y el último punto, llevamos 2, ¿verdad? Dios permite tragedias, pero es misericordioso. Y el segundo, Cristo es nuestra única esperanza. Y el tercero, consagrémonos por completo al Señor Jesucristo. Yo solo quisiera comentar brevemente que el tipo de sacrificio que se hizo fue un sacrificio costoso para David. Él llegó a la propiedad de ese Araúna y ahí iba a edificar él el altar. Y este Araúna le quería regalar la tierra y le quería decir, construye el altar, que no te cueste nada, no te preocupes, rey, como una forma de atender. Pero David insistió y le dijo, lo voy a comprar por precio, tiene que ser costoso el terreno y el altar donde yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Quiere decir, hermano, que así como el sacrificio de Cristo para nosotros es gratis, pero es de gran valor, valor incalculable, y lo pagó Jesús. Así nuestra vida tiene que hacer sacrificios costosos por el Señor. Y este último punto, hermano, es seamos holocausto. Consagrémonos por completo al Señor, seamos un sacrificio vivo. Aproveche la pandemia, aproveche esta pausa, aproveche esta prueba, aproveche esta disciplina, aproveche este tiempo de aflicción para que el Espíritu Santo nos haga crecer y consagrarnos y rendirnos por completo como un sacrificio vivo. El holocausto era diferente a todos los otros sacrificios, porque en los otros sacrificios parte del animal se quemaba ofreciendo olor fragante al Señor, pero parte de la carne la podía comer el sacerdote y su familia, ¿verdad? Se la distribuían y la parte más grasosa se quemaba para el Señor y todo. Pero en el holocausto el sacerdote no tomaba nada, nadie tomaba nada. El animal entero era consumido por completo en olor fragante al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nuestra vida?
una completa entrega de todas las áreas de tu vida al Señor. ¿Qué áreas de tu vida todavía no le has rendido? Por lo cual no eres un holocausto. El Señor quiere sacrificio costoso. David pagó y le costó. Y después lo que ofreció fue un holocausto y sacrificio de paz. ¿Cómo podemos ahora, sobre el sacrificio de Cristo, que es el que nos pone en paz con Dios, cómo podemos ahora nosotros ser sacrificios vivos, santos, agradables al Señor? Ese es nuestro verdadero culto racional. La verdadera oración es más que solo cantar alabanza. Es entregarle todas las áreas de su vida para que nuestra vida entera esté consagrada al Señor. Habrá debilidades que le tenés que confesar, arrepentirte y hacer el esfuerzo que te cueste y soltar eso. Habrá hábitos, cosas de que arrepentirse, cosas que confesar. Habrá defectos de carácter, falta de fe, mal temperamento, ira, la mentira, la envidia, el orgullo. Hagámonos hoy un buen autoexamen y seamos un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. En este momento va a aparecer en pantalla entonces el resumen del mensaje y vamos a cantar unas alabanzas también para tomar la Santa Cena juntos. Por favor, tenga ahí listos los elementos de la Santa Cena con su familia. Y tenemos ahí los 3 puntos, ¿verdad? El título es Jesús es nuestra única esperanza. Y los puntos son: Dios permite tragedias, pero tiene misericordia de su pueblo. La segunda, Cristo es nuestra única esperanza. Por lo tanto, oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y prediquemos a Cristo. Y 3, consagrémonos por completo al Señor.